Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonio Esteves y hoy voy a presentar el entregable 2 en desarrollo de interfaces centradas en el usuario. Para empezar, ¿qué es la evaluación de interfaces centradas en el usuario? Bueno, es valorar una interfaz, es el proceso por el cual se establece el valor o la calidad de la misma en relación a unos objetivos marcados. No solo es medir dicha cantidad, sino que necesita de un componente crítico. Aquí el mayor problema en la evaluación es que la perfección no existe, por lo tanto debe tener en claro lo que se va a evaluar. Un método de evaluación es aquel procedimiento en el que se recogen datos relevantes sobre la operatividad y usabilidad de un sistema. Los siguientes son los métodos de evaluación previos a la distribución de las interfaces. Bueno, el objetivo de esto es mejorar la interfaz lo más máximo posible antes de su distribución comercial. Para ello se puede utilizar diversas formas de valoración, que son estas cuatro: la revisión de expertos, los test de usabilidad, los test de laboratorio, encuestas, entrevistas y discusiones con usuarios. Para saber cuáles son estas, primero las revisiones de expertos consiste en la revisión del sistema por parte de un experto en usabilidad sin que medie el usuario. El test de usabilidad es el plan de evaluación debe diseñarse definiendo claramente los objetivos a alcanzar en el test y escogiendo para ello los expertos más adecuados juntos con el plan de tareas más apropiados. Sobre las encuestas, entrevistas y discusiones con los usuarios, los expertos se reúnen y dan a conocer sus opiniones bajo el control de una persona destinada al efecto, que debe conducir la discusión para intentar aportar soluciones al diseño. Todas estas se juntan para los métodos de evaluaciones de la distribución de interfaz. ¿Para qué? Pues, como dice, el objetivo es mejorar la interfaz lo máximo posible. El siguiente es la evaluación heurística. ¿Qué es esto? Es una herramienta de comparación y de objetivos explícitamente estipulados. Esta tiene como objetivo determinar los errores más comunes en el diseño de interfaces, determinar en qué grado cumplen las herramientas tal o cual su funcionalidad. En conclusión, la interfaz es evaluada sin que los usuarios tengan papel activo en el proceso, resultando este método fácil, rápido y barato, siempre y cuando se dé un buen entendimiento entre el equipo evaluador y desarrollo. El siguiente punto, revisión de recomendaciones previas. Son áreas e interpretación detalladas que deben seguirse a la hora de crear interfaces y definen sus elementos, su apariencia y su comportamiento refiriéndose normalmente a tres áreas del diseño, que son la área física, el área sintáctica y la área semántica. La área física se refiere a todo lo que es el hardware de la interfaz gráfica. La sintáctica son las reglas sobre la presentación de la información. Y la semántica cubre los aspectos del significado de los elementos. Para la sintáctica, claro, como dice, son la presentación de la información, también de cómo va a ir distribuida. El siguiente punto, la inspección de las consistencias. Esto es, la inspección de las consistencias es la puesta en práctica de un sistema de evaluación centrado en un aspecto de la evaluación heurística, como la anterior que vimos. Para medir la consistencia de una interfaz, los expertos deberían revisar atentamente todos los aspectos gráficos y semánticos. El estudio debería ser en un principio individual para pasar más tarde a una reunión de todos los expertos en las que se discutiesen los problemas encontrados. Las simulaciones de usuarios se intenta vaticinar en el comportamiento del usuario frente a la interfaz y predecir los errores que pueden encontrarse. Frente a esta metodología se podría considerar reducida. También se realizan llamados Pluralistic Walkthrough. Su mayor diferencia estriba en que el proceso de evaluación es llevado a cabo solamente por los expertos, sino que están acompañados de usuarios finales, sociólogos y desarrolladores del producto. En este caso, se consiguen resultados menos formales, pero más completos que en la evaluación simplificada. El siguiente es juicio formal. En este se reúnen los expertos bajo la moderación de uno de ellos para discutir acerca de la interfaz tras haberla estudiado de forma individual.
Los diseñadores deben tener la oportunidad de rebatir los problemas encontrados. En consecuencia, se asemejaría a un juicio formal y resultaría útil para diseñadores inexpertos, pero necesita de mucho más personal y tiempo que las otras formas de evaluación. Los siguientes puntos son las pruebas de facilidad de uso. Bueno, esta es la prueba de usabilidad también. Por parte del usuario es una técnica usada en el diseño de interacciones centrado en el usuario para evaluar un producto mediante pruebas con el usuario mismo. Esto puede ser visto como una práctica de usabilidad irreemplazable dado que entrega información directa de cómo los usuarios reales utilizan el sistema. En este contraste con el método de inspección de usabilidad, donde expertos usan diferentes métodos para evaluar una interfaz de usuario sin involucrar a usuarios reales. ¿Esto para qué lo hacen? Bueno, pues esto lo hacen más que nada antes de sacar el producto final. Por eso les entregan información o una interfaz antes de la original para así resolver problemas y mejorar la interfaz para que el usuario final pueda tener un mejor control de ella, vaya. Ahora el siguiente punto son las opiniones de los usuarios. En esta, cuando el proyecto consiste en mejorar un producto o aplicación ya existente, es mejor empezar analizando dicho producto, ya sea gracias a los métodos de registro informático login o test con usuarios para conocer sus puntos fuertes y puntos débiles. Como sabemos, la opinión del usuario es más importante porque gracias a ellos podemos encontrar los errores, que haya fallos sobre la interfaz y así los expertos poder mejorar la interfaz para que tengan un uso más adecuado sobre ella. Entonces los usuarios, ellos su opinión se saca a través de los tests que se les hacen en las pruebas para así saber qué necesidades cubrir. El siguiente son los métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Estos ya son cuando ya se entregó un producto final y necesitan que darle seguimiento. Por lo regular, las empresas ponen o les ponen costos o los dan gratis para ayudar al usuario final en cualquier duda que tengan, para así que tengan un mejor funcionamiento, un mejor entendimiento sobre la interfaz. Como dice, una interfaz bien diseñada y evaluada es un buen producto, pero el éxito requiere de constante atención por parte de los desarrolladores y además equipos involucrados en su diseño, realización y mantenimiento. Para esto se manejan cuatro, que son los seguimientos de la actuación del usuario, seguimiento o ayuda telefónica u online, comunicación de problemas o grupos de noticias. El seguimiento de actuación del usuario es la siguiente. Toda interfaz debe disfrutar de una recolección de datos adecuada al comportamiento del usuario, la velocidad del procedimiento o tasas de errores o el feedback con el sistema. Es decir, la propia interfaz recopila los datos del usuario. Sin estos datos, los encargados de ofrecer el mantenimiento del sistema tienen muy difícil el saber dónde el sistema puede ser mejorado o en qué procedimientos tiene el usuario más problemas. El de soporte técnico o en línea, este tipo de evaluación puede proporcionar una atención personalizada al usuario final. Como ustedes bien saben, en algunos programas luego es necesario, cuando tenemos alguna duda o un problema con ya sea el software que estamos utilizando, nos vienen números telefónicos en los cuales nos podemos comunicar y ellos nos ayudan por medio telefónico o ya sea videollamada, como bien dice, o en línea o online. Entonces ellos nos ayudan en cualquier error que tengamos sobre el interfaz o el programa que estemos utilizando. El siguiente es la comunicación de problemas. Este tipo de evaluación es muy parecida a la metodología anterior, pero no aporta una comunicación inmediata. Esta, como bien se utiliza más, es por medio del correo electrónico, solo que no es una respuesta inmediata, luego suelen tardar. Y esto es mensaje a los desarrolladores de la interfaz, donde le expresan sus opiniones, problemas o sugerencias. El siguiente es el grupo de noticias. Algunos sistemas ofrecen grupos de noticias para recibir y responder preguntas de los usuarios. Algunos usuarios pueden tener dudas sobre el funcionamiento de un determinado aspecto en la interfaz o quizás pueden querer localizar a alguien que tenga experiencia en el uso del producto. En este sentido, si no tienen a nadie concreto en mente, el correo electrónico puede
o serles de utilidad. El siguiente son informaciones al usuario en forma de boletines o feedback. En este sentido, los boletines donde se ofrecen noticias acerca de las nuevas potencialidades de la interfaz, sugerencias para un mejor funcionamiento, demandas o ayudas o informes de implantación del producto, pueden aumentar la satisfacción del usuario y la sensación de pertenencia a esta comunidad. El siguiente punto, que ya es el 5, el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. Bien, esta es más abreviada como DCU, que es el diseño centrado en el usuario. Este puede considerarse como una aplicación práctica de la disciplina de la interacción persona u ordenador, también abreviada como IPO, que verifica sobre la usabilidad y la experiencia del usuario. La DCU, en una forma de planificar, gestionar y llevar a cabo proyectos de creación, mejora e implementación de productos interactivos. Bueno, esta es la creación de productos que los usuarios encuentran útiles o usables, es decir, que satisfagan sus necesidades en cuenta sus características. Bien, el diseño centrado en el usuario persigue obtener información sobre los usuarios, sus tareas y sus objetivos y utilizar la información obtenida para orientar el diseño y el desarrollo de los productos. Esto para darles una mejor UX, que en abreviación sería experiencia del usuario. El siguiente son los análisis de los atributos del usuario y sus contexto. Bien, el análisis de los atributos del usuario, la investigación, permite recoger requisitos de usuarios, por ello es una etapa clave en cualquier proceso de la DCU. Si no se conoce los usuarios de una aplicación o producto, sus necesidades, limitaciones y deseos, es prácticamente imposible dar una respuesta adecuada. Otro aspecto importante es el contexto de uso. Por ello, muchas de las metodologías del diseño centrado en el usuario, sobre todas las referentes a las recogidas, estas consideraciones del contexto como elementos clave es cada vez más relevante con las tecnologías móviles y ubicuas. La determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. El diseño centrado en el usuario es un concepto aplicado al desarrollo de aplicaciones productos interactivos. Existen en este campo muchas otras disciplinas y conceptos relacionados con el DCU, sobre todo porque todas ellas comparten una misma premisa, tener en cuenta al usuario final, producto u aplicación. Ahora bien, la usabilidad, en términos generales, un producto o aplicación es fácil de utilizar cuando responde efectivamente a las tareas cual se utiliza. Esto son las características de facilidad de uso, esencialmente aplicadas al software, pero relevante para cualquier artefacto humano. La accesibilidad logra que las interfaces de usuario sean fáciles de percibir, operativas y comprensibles para personas con un amplio abanico de habilidades o con distintas circunstancias, entornos y condiciones. Estas dos, la usabilidad y accesibilidad de un sistema, producto o servicios, son adjetivos que ayudan a calificar y evaluar, aunque también tienen asociados métodos, normas y estándares para conseguir objetivos marcados. La arquitectura de información estudia la organización de la información y cómo estructurarla de modo más efectivo. Esta centrada en aspectos como la navegación, el etiquetado de las páginas y las secciones o la organización de general del contenido. Esto es el orden que mantenga en la interfaz la información para así que sea una mejor comprensión para el usuario. Los establecimientos del usuario a lograr aquí se busca el UX, que es la experiencia del usuario, que esta, como sabemos, pone el énfasis en los aspectos más relacionados con la experiencia, la efectividad, el significado y el valor de la interacción persona u ordenador. La experiencia del usuario y el diseño centrado en el usuario son campos eminentemente prácticos y con un mismo objetivo. El modelado y prototipo de interfaz. Estos modelos o maquetas simulan ya tienen construida parte del sistema y se utilizan para llevar a cabo pruebas. Las modalidades de esta técnica que se utilizan con más frecuencia son el prototipado de baja fidelidad, alta fidelidad vertical u horizontal. Ahí les presento las siguientes, nada más que no tengo tanto tiempo. La evaluación del sistema. Esa es, como ya habíamos mencionado, para mejorar la interfaz para el usuario y que no haya errores y puedan mejorarlas así. Los reportes de modificación, es necesario elaborar reporte de modificación, es decir, registros, ajustes realizados a la planeación para así poder mejorarla.
Mejora de la interfaz, ya lo sabemos. Y conclusiones. Bueno, eso es todo. Me despido. Muchísimas gracias. Es que ya llegaron las 15. Hasta luego.